Y bueno, comenzamos por el principio. Hoy vengo a hablaros de la retórica, pero antes de ello, muy buenas tardes con todos vosotros que estáis aquí reunidos hoy. Bueno, estoy utilizando vocablos, es cierto. ¿Qué es la retórica? Hoy lo vamos a descubrir. Pues, les diré con palabras refinadas y palabras elocuentes que la retórica, como el arte supremo de la persuasión, entrelaza las fibras del discurso para tejer una tela persuasiva que envuelve a las mentes ávidas de convicción. La retórica, con su poder de palabra y su destreza argumentativa, se alza como el faro de la elocuencia, iluminando los caminos de la persuasión. Las sutilezas retóricas, como perlas en un collar, adornan el discurso, confiriéndole un brillo cautivador y una fuerza persuasiva irresistible. La retórica, cual orfebre de las palabras, moldea el lenguaje en una danza de figuras retóricas que envuelven los corazones y cautivan las mentes. La retórica es el arte del discurso magistral, donde las palabras se convierten en instrumentos melódicos, acariciando los oídos y susurrando a las almas. La retórica como la retórica como un torbellino de argumentos y razones. Despliega su fuerza en la batalla de las ideas, conquistando voluntades y venciendo resistencias. La retórica, oh retórica, con su maestría en el arte de la persuasión, transforma el discurso en una sinfonía cautivadora, donde cada palabra es una nota que armoniza con las emociones. En el escenario de la retórica, las palabras se visten con ropajes elegantes y las ideas se presentan como joyas relucientes, deslumbrando a quienes la escuchan. La retórica, como un crisol alquímico, funde la razón y la emoción en un discurso poderoso que penetra en las profundidades del ser y despierta las pasiones dormidas. La retórica, con su habilidad para promover los hilos del discurso, teje una red persuasiva que atrapa la atención y desencadena un torrente de ideas luminosas. Y como dijo Platón, la retórica, a lo que parece, es, pues, obrera de la persuasión que hace creer y no de la que hace saber en lo tocante a lo justo y lo injusto. Y bueno, mi nombre ya lo pueden apreciar en la diapositiva y pasemos al siguiente. Tenemos la etimología. Primero hay que entender el sentido de la palabra retórica. Proviene del latín retórica, a su vez del griego antiguo rhetoriki. ¿Y qué significa esto en ese tiempo? Porque cada palabra tiene un significado en su contexto histórico. En ese tiempo le conocían como el arte de hablar en público, con el fin de ganar debates. Esa era su finalidad, porque antes los griegos buscaban ganar conversaciones, buscaban alcanzar la verdad. Y bueno, con esto breve, avancemos a lo siguiente. Como pueden apreciar en esa imagen, ¿no? Pues la gente dialogaba, se reunían sentados entre sí a dialogar y a hablar de cosas importantes, a hablar de ideas, no hablar de personas, a hablar de ideas. Y hoy pasamos a la historia de la retórica. En primer lugar, pueden apreciar, ¿no?, a Empédocles de Agrigento. Agrigento, bueno, como le quieran decir. Depende del vocablo y depende del hablante. Entonces, primero hay que contar su vida de Empédocles. Fue un filósofo y poeta griego que vivió en el siglo V a.C., nacido en la ciudad de Agrigento, en Sicilia. Es conocido por sus contribuciones a la filosofía presocrática y por su teoría de las cuatro. Sí, su teoría de las cuatro. ¿Qué cuatro? Los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Según la tradición, Empédocles fue un destacado pensador y líder en su comunidad. Se decía que era un hombre de gran sabiduría y poderes sobrenaturales. Se le atribuían habilidades como la curación de enfermedades y el control sobre los elementos naturales. Empédocles desarrolló una filosofía que combinaba elementos de la cosmología, la metafísica y la ética. En su obra principal titulada Sobre la naturaleza, propuso la teoría de que todas las cosas están compuestas por los cuatro elementos fundamentales, que interactúan a través de dos fuerzas opuestas, el amor y el odio. Estas fuerzas eran responsables de la creación, destrucción y transformación de la realidad. Además de su filosofía, Empédocles fue también un poeta reconocido.
Escribió poemas líricos y épicos que trataban temas como el amor, la naturaleza y la inmortalidad del alma. Aunque se conservan solo fragmentos de sus obras, su influencia en la filosofía y la poesía posterior fue significativa. Y al otro lado tenemos a Corax de Siracusa, creador del Manual de la Retórica. Por otro lado, ¿no? Fue un retórico y sofista griego que vivió en el siglo V a.C. Nació en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, y es reconocido como uno de los fundadores de la retórica como disciplina formal. Corax se destaca por ser el autor del primer manual conocido de retórica titulado Arte de la Retórica. Este manual se consideraba uno de los primeros tratados sistemáticos sobre el arte de la persuasión y la argumentación. En él, Corax analiza los elementos esenciales de un discurso persuasivo, como la estructura, los argumentos y las técnicas de persuasión. La contribución de Corax a la retórica sentó las bases para el desarrollo posterior de esta disciplina, influyendo en otros retóricos y grandes filósofos como Gorgias y Aristóteles. Aunque gran parte de su obra se ha perdido, es cierto, su influencia perdura en la retórica moderna y sigue siendo estudiado como uno de los pioneros en el arte de la persuasión. Pero, ¿qué más hay en la historia? Claro, la historia no es corta, la historia es más ahí. Y ahí vamos, paso a paso, lentamente, acercándonos a entender aquello que es la historia de la retórica. Y empecemos. La historia de la retórica, con su rica tradición intelectual, se remonta en la antigua Grecia y ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde sus primeras raíces hasta la actualidad. La retórica ha sido un campo de estudio y práctica que ha dejado una profunda huella en la filosofía, la política, el arte y la comunicación. En la antigua Grecia, figuras como Gorgias, Protágoras y Sócrates exploraron el poder del discurso persuasivo y la importancia de la elocuencia en la vida pública. Platón, en sus diálogos, examinó la relación entre retórica y verdad, argumentando que la retórica debería estar al servicio de la búsqueda de la verdad y la justicia. Aristóteles, considerado uno de los grandes maestros de la retórica, escribió la obra Retórica, en la que analizó los diferentes modos de persuasión y la estructura del discurso. Su enfoque se centró en la ética, la lógica y la capacidad de adaptar el discurso a la audiencia, estableciendo los fundamentos de la retórica como disciplina. Durante el Renacimiento, la retórica resurgió con fuerza, influyendo en los pensadores y oradores de la época. Autores como Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, abordaron la importancia de la retórica en la educación y la formación de ciudadanos competentes. En los siglos XVIII y XIX, la retórica experimentó cambios significativos con el auge de la Ilustración y la aparición de movimientos como el Romanticismo. Los filósofos de la Ilustración, Kant y otros más, exploraron el papel de la retórica en la persuasión política y la formación de la opinión pública. En el siglo XX, la retórica se expandió más allá de los límites clásicos y se integró en el estudio de la comunicación, la lingüística y la semiótica. Las teorías de la retórica contemporánea, como las desarrolladas por Kenneth Burke y Michael Foucault, se centraron en el poder del lenguaje y su papel en la construcción de identidades, discursos y relaciones de poder. Hoy en día, remontándonos en la historia del hoy, la retórica continúa siendo un campo de estudio relevante, donde se exploran aspectos como la retórica digital, la retórica visual y la retórica en los medios de comunicación. La retórica sigue siendo un instrumento esencial para la persuasión, la argumentación y la expresión efectiva en diversas esferas de la sociedad. En pocas y muchas palabras, a mi manera, la historia de la retórica es un viaje intelectual que abarca siglos de pensamiento y práctica, enriqueciendo nuestro entendimiento de cómo el lenguaje y la persuasión moldean nuestras vidas y sociedades. Y ahora pasamos a lo siguiente. La primera valoración negativa. Es cierto, no todo aquello que creemos bueno puede ser tan bueno, pero aquellos que digan que es malo pueden estar equivocados. Así que es bueno
Siempre el diálogo, es bueno entender lo que pensaban otros. Es bueno el diálogo porque realmente nos acerca más. En vez de alejarnos, que sirva como un puente para la unión y la comunión. Si bien la retórica, es verdad, ha sido ampliamente valorada a lo largo de la historia, también ha sido objeto de críticas y valoraciones negativas desde diferentes perspectivas intelectuales. A continuación, os presento algunas de estas valoraciones negativas utilizando palabras exquisitas. La retórica ha sido calificada como un arte engañoso que manipula las emociones y distorsiona la verdad para lograr sus objetivos persuasivos. Algunos argumentan que la retórica es una forma superficial de comunicación que enfatiza el estilo sobre el contenido, dando lugar a discursos vacíos y falaces. Se ha criticado que la retórica se centra demasiado en la forma y la persuasión, descuidando la búsqueda de la verdad y la argumentación sólida basada en evidencia. La retórica ha sido acusada de ser un arma de dominación utilizada por los poderosos para mantener y reforzar estructuras de desigualdad y opresión. Se ha sostenido que la retórica puede ser manipulada y utilizada para persuadir a las masas sin un análisis crítico adecuado, socavando así la capacidad de discernimiento y la toma de decisiones informadas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Ustedes dirán. Bueno, esto ocurre porque cuando manipulamos la retórica para hacer el mal, la toma de decisiones se ve de manera informada. Y aquello que no entienden los demás llegan a ser confundidos por aquello que realmente es, con esos actos malévolos para hacer daño a la sociedad. Y bueno, es cierto, algunos críticos han argumentado que la retórica se presta a la demagogía y la retórica vacía, permitiendo que los discursos populistas ganen influencia y apoyo sin un sustento sólido. La retórica ha sido considerada una disciplina elitista, reservada para aquellos con habilidades oratorias excepcionales, lo que podría excluir a ciertos grupos y voces en la esfera pública. Se ha argumentado que la retórica puede ser manipulada para crear una ilusión de persuasión efectiva sin un contenido sustancial, lo que lleva a la superficialidad en el discurso público. Algunos críticos sostienen que la retórica se enfoca demasiado en la forma y el estilo de comunicación, descuidando la importancia del diálogo y la escucha activa en la construcción de relaciones y entendimiento mutuo. Se ha afirmado que la retórica, al centrarse en la persuasión y la argumentación persuasiva, puede dar lugar a discursos polarizados y ¿cómo se los digo con palabras sencillas? Confrontacionales, obstaculizando el diálogo y la cooperación. Y estas son algunas de las críticas y valoraciones negativas que se han planteado hacia la retórica desde perspectivas intelectuales. Y es importante tener en cuenta que esas valoraciones no niegan la importancia y el valor que la retórica ha tenido a lo largo de la historia, pero resaltan aspectos críticos y preocupaciones relacionadas con su uso y efectos. Por eso, he enfatizado estas tres ideas principales. Tenemos en primer lugar el mal uso de la retórica por parte de los sofistas, oposición entre retórica sofista y retórica filosófica, las críticas por parte de Platón. Claro, Platón fue uno de los que criticaron a la retórica, pero es interesante escuchar porque menciona también que hay algo bueno ahí. Solo lo que dice es que puede ser mal usado por aquellos que tienen intereses superficiales. Y seguimos. Retórica. Diferencia entre sofística, retórica de Aristóteles. En la filosofía de Aristóteles hay una distinción entre la sofística y la retórica. Aunque ambos términos están relacionados con el arte de la persuasión y el discurso, yo voy a detallar la diferencia entre la sofística y la retórica según Aristóteles. Sofística. La sofística se refiere al movimiento intelectual y educativo que floreció en la antigua Grecia, especialmente en el siglo V a.C. Los sofistas eran maestros itinerantes que enseñaban habilidades retóricas y argumentativas a cambio de honorarios. Su enfoque principal era la enseñanza de técnicas de persuasión y argumentación efectivas para convencer a los demás, sin necesariamente preocuparse por la búsqueda de la verdad o la moralidad. La sofística se asociaba a menudo con el escepticismo y la relatividad de la verdad, y algunos sofistas eran conocidos por su habilidad para utilizar argumentos retóricos engañosos y falaces para ganar debates.
Aristóteles, en su obra Sofística, criticaba la sofística como un enfoque superficial y manipulador de la retórica. Retórica, por otro lado, Aristóteles consideraba la retórica como un arte valioso y necesario cuando se practicaba correctamente. En su obra Retórica, Aristóteles define la retórica como el arte de descubrir los medios de persuasión en cualquier situación de discurso. A diferencia de la sofística, Aristóteles argumenta que la retórica debe estar basada en la búsqueda de la verdad y el uso adecuado de la argumentación lógica. Considera que la retórica, bien practicada, es un medio legítimo de influencia y persuasión en los asuntos públicos, siempre y cuando se utilice para comunicar de manera efectiva y persuadir a través de argumentos sólidos y razonamiento válido. Aristóteles también enfatiza la importancia de adaptar el discurso a la audiencia y establece principios éticos para guiar la práctica retórica. En pocas y muchas palabras, mientras que la sofística se centra en la enseñanza de técnicas persuasivas sin preocuparse por la verdad o la moralidad, la retórica, según Aristóteles, se basa en la búsqueda de la verdad y el uso adecuado de la argumentación lógica. Aristóteles critica la sofística como un enfoque superficial y engañoso de la retórica, mientras valora la retórica bien practicada como un medio legítimo de influencia y persuasión en la esfera pública. Y ahora le hablaré por qué es importante la obra retórica de Aristóteles. Y tengo varias razones para resaltar su gran importancia. En primer lugar, hay fundamentos de la retórica. Es cierto, Aristóteles es considerado uno de los principales exponentes de la retórica en la historia de la filosofía. Su obra retórica establece los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina, ofreciendo una visión integral de cómo persuadir y comunicar de manera efectiva. Ante la persuasión, Aristóteles reconoce la importancia de la persuasión en la vida pública y política. Su obra proporciona un marco sistemático para entender cómo construir argumentos sólidos y convincentes, adaptados a la audiencia y basados en la lógica y la evidencia. Relación con la ética. Aristóteles vincula la retórica con la ética. Argumenta que la retórica bien practicada debe estar basada en la búsqueda de la verdad y en los principios. Sí, en aquellos principios éticos, y no he de equivocarme en el mencionar, he hecho un énfasis en esa idea, porque eso es su objetivo, que debe ser basado en principios éticos, y esto implica que la retórica no debe ser utilizada de manera manipuladora. Claro, de manera manipuladora no debe ser usada, y tampoco engañosa, sino que debe promover la comunicación honesta y la persuasión justa. Adaptación a la audiencia. Una de las contribuciones más importantes de Aristóteles en su obra es su énfasis en la adaptación del discurso a la audiencia. Reconoce que diferentes audiencias tienen diferentes necesidades, valores y creencias, y que un buen orador debe ajustar su discurso para ser efectivo y persuasivo. Influencia en la historia también. Otro punto muy importante, la obra retórica de Aristóteles ha ejercido una influencia duradera en la historia de la retórica y en el estudio de la comunicación persuasiva. Sus ideas y principios han sido estudiados, debatidos y aplicados a lo largo de los siglos, influyendo en teóricos y practicantes de la retórica hasta la actualidad. En pocas y muchas palabras, la obra retórica de Aristóteles es importante porque establece los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina, enfatiza la relación entre la retórica y la ética. Van de la mano, es cierto, y hay que destacar la importancia de adaptarse a la audiencia, y también Aristóteles ha dejado una influencia duradera en la teoría y práctica de la retórica a lo largo de la historia. Y eso fue esta diapositiva. Y vamos al siguiente. Herramientas para la retórica. Tenemos entimemas. ¿Y qué es un entimema? Un silogismo. ¿Sería fácil decir eso, es cierto? Sí, sería fácil, pero les voy a explicar qué significa entimemas. Un entimema es un tipo de argumento retórico o lógico en el que una o más premisas se suprimen pero se sobreentienden debido a que son obvias o se consideran conocidas por el público. Es una forma abreviada de argumentación que se basa en inferencias o presuposiciones comunes para llegar a una conclusión. Por otro lado, es cierto, para mí sería fácil dejar ahí la palabra silogismo y no explicarlo, pero yo haré la diferencia.
Un silogismo es un tipo de razonamiento lógico deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. En un silogismo, las premisas establecen una relación entre dos términos y la conclusión extrae una inferencia lógica basada en esa relación. Y aquí tienes, sí, para ustedes, mis oyentes, un ejemplo de un silogismo con una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Tenemos de premisa mayor: todos los mamíferos son animales. Y ahora tenemos de premisa menor: los perros son mamíferos. Entonces, en conclusión, por lo tanto, los perros son animales. En este ejemplo muy bueno, la premisa mayor establece una relación general entre los mamíferos y los animales. La premisa menor establece una relación específica entre los perros y los mamíferos. La conclusión extrae una inferencia lógica de esas relaciones, afirmando que los perros son animales. Y es cierto, pueden apreciar entre esas dos flechas, ¿no? Las entimemas, con los ejemplos, se acercan, se unen entre sí. Y dentro de ese medio, claro, entre la mitad de estos dos conceptos, tenemos la verdad y lo absoluto. Porque aquí radica su valor. Y aquí también tienen, es cierto, premisa mayor, premisa menor, y puedes hacer una línea abajo y sacas tu conclusión. Y es el ejemplo de manera detallada. Supongamos, aquel que te ama no ha de irse jamás. Y esa fue la premisa mayor. Si yo te amo, no me he ido. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Que yo te amo. Sería un ejemplo sencillo, ¿no? Bueno, lo dije con palabras sencillas para que sea más entendible. Y vamos a la siguiente. Aquí tenemos tipos de discursos retóricos. Jurídico: acusar o defender. También busca lo que es justo o no es justo. Tiempo pasado también. Pero vamos a dar ejemplos. Me gusta dar ejemplos para que me entiendan. Porque el objetivo no es solo hablar por mí, sino hablar por ustedes, porque ustedes se lo merecen. Y tenemos también el epidíctico, que elogia o censura. Es cierto, también busca lo bello y lo vergonzoso. También el tiempo es presente, pasado y futuro. Y tenemos el deliberativo, que busca aconsejar o convencer y disuadir. Busca lo conveniente y lo perjudicial, y se encuentra en tiempo futuro. Así que ahí pueden ver diferencias. Es verdad, jurídico se encuentra en tiempo pasado, el epidíctico se encuentra en los tres tiempos, y el deliberativo se encuentra en tiempo futuro. Por supuesto. Primero, voy a dar un ejemplo de discurso retórico jurídico. Voy a dar de tema defensa de un acusado de robo. El objetivo es persuadir al jurado de la inocencia del acusado. Y voy a dar un ejemplo. Señoras y señores del jurado, en este caso se acusa a mi cliente de robo. Sin embargo, les pido que consideren las pruebas cuidadosamente. No hay una sola prueba contundente que lo vincule directamente al delito. Además, los testigos de la defensa brindaron coherentes testimonios que lo sitúan en otro lugar en el momento del robo. La presunción de inocencia es fundamental en nuestro sistema de justicia y les insto a que tomen una decisión basada en la duda razonable. La vida de mi cliente está en sus manos y les pido que lo absuelvan basándose en la falta de pruebas concluyentes en su contra. Y ahora daré un ejemplo de epidíctico. Y de tema tenemos el elogio a un atleta olímpico. ¿Cuál es el objetivo? Inspirar y elogiar al atleta por sus logros y dedicación. Hoy nos encontramos aquí para honrar a un atleta excepcional. Su dedicación, disciplina y espíritu indomable son verdaderamente admirables. A lo largo de su carrera deportiva, ha superado obstáculos y ha demostrado un nivel de excelencia inigualable. Sus logros olímpicos son un testimonio de su arduo trabajo y sacrificio. Su pasión por su deporte y su constante búsqueda de la grandeza son una fuente de inspiración para todos nosotros. A través de su ejemplo, nos recuerda que los límites existen para ser desafiados y superados. ¡Bravo, campeón! Y ahora tenemos otro ejemplo, ¿no? Que será el final, que hablamos del discurso retórico deliberativo. ¿Qué tema? Convencer a un cuerpo legislativo para aprobar una ley de protección ambiental. ¿Cuál es el objetivo? Pues persuadir a los legisladores de la importancia y beneficios de la ley propuesta. Ejemplo: honorables miembros de esta honorable asamblea, nos encontramos en un momento crítico para nuestro medio ambiente. La aprobación de esta ley de protección ambiental es esencial para preservar nuestros recursos naturales y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. La evidencia científica es clara. Nuestra Tierra enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático y la degradación ambiental. Esta ley nos permitirá regular y mitigar los impactos negativos de las actividades humanas en el medio ambiente. Además,
fomentará la transición hacia energías limpias y promoverá la conservación de nuestros ecosistemas. Es nuestra responsabilidad actuar ahora y tomar decisiones informadas en beneficio de nuestra sociedad y nuestro planeta. Les insto a que apoyen esta ley y se conviertan en líderes de la protección ambiental. Y estos fueron buenos ejemplos ilustrativos de estos 3 discursos retóricos. Y pasamos al siguiente. Aquí pueden ver, ¿no? Yo voy a decir qué son los medios de la persuasión, ¿no? Medios para la persuasión. Bueno, aquí tenemos al anterior expresidente y a otro también. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí el primero no sabía utilizar la retórica y el siguiente, ¿no? Que es Alan García, sí sabía. Sabía hablar, el arte de persuadir, ganarse a la gente. En cambio, aquel, ¿no? Pedro Castillo, él buscó, con el odio, buscó ganar las elecciones. Y es cierto, ganó. Pero hay muchos factores, y esos factores no los voy a mencionar, porque hay muchos factores en juego. Pero lo he utilizado para diferenciar. ¿Por qué? Porque Alan García Pérez, ¿no? Él utilizó... ¿Qué utilizó? Bueno, utilizó el ethos. ¿Qué es el ethos? El ethos se refiere a la credibilidad y la confianza... Sí, confianza digo, que el hablante o escritor transmite a través de su autoridad y carácter. Es cierto, no somos perfectos, pero debemos buscar establecer una imagen positiva y ganar la confianza del público. Y esa forma de equivocarme en aquello que dije lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque eso trata el ethos. Porque es una persona digna de crédito, autoridad, confianza y experiencia. Y tenemos el pathos, ¿no? Pero antes de ello, quiero darle un ejemplo de ethos. Como médico con más de 20 años de experiencia en el campo de la cardiología, les aseguro que este tratamiento es seguro y efectivo. He tratado a numerosos pacientes con resultados exitosos y cuento con el respaldo de colegas y estudios clínicos que respaldan su eficacia. Mi objetivo principal es la salud y el bienestar de mis pacientes, y siempre me guío por los más altos estándares éticos en mi práctica médica, ¿no? ¿Y qué significó este ejemplo? Significa que el hablante establece su credibilidad y también autoridad como médico experimentado, transmitiendo confianza al público al mencionar su experiencia y ética profesional. Y tenemos de segundo al pathos. Sí, pathos. Capacidad de comunicación, transmitir emociones o emociones, ¿no? Pues transmitir pasiones o emociones, digo. Y aquello lo voy a mencionar. Bueno, el pathos se refiere a la conexión emocional que el hablante o escritor busca establecer con el público. Se busca evocar emociones y sentimientos para persuadir y captar la atención de la audiencia. Y de un gran ejemplo diré, imaginen a un niño pequeño, indefenso y hambriento, sin un hogar ni acceso a la educación. ¿No nos duele el corazón pensar en su sufrimiento? Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia y brindarles esperanza. Cada contribución que hagan hoy se convertirá en un paso hacia un futuro mejor para estos niños, donde puedan tener una vida digna y oportunidades para crecer y alcanzar sus sueños. Y en este ejemplo, ¿qué hice? Pues yo como hablante estoy apelando a las emociones de la audiencia al escribir una situación desgarradora y hacer un llamado a la compasión y la solidaridad. Y tenemos el logos, que es el conocimiento. Hay que tener base sólida de argumentación para poder hablar, ¿no? Para que nuestro discurso tenga lógica, ¿no? Acompañada de argumentos. Y bueno, vamos a iniciar explicando logos a mi manera, a mi estilo. El logos se refiere al uso de la lógica, los hechos y los argumentos racionales para persuadir al público. Se busca presentar información objetiva y coherente para respaldar una afirmación o argumento. Un ejemplo muy bueno daré. Según un estudio reciente realizado por expertos en salud, se ha demostrado que fumar aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares y cardíacas. Los datos muestran que los fumadores tienen un 50% más de probabilidades de sufrir un ataque al corazón, en comparación con los que no son fumadores. Además, se ha demostrado que dejar de fumar reduce este riesgo en un 30% en tan solo un año. Basado en estos hechos, es evidente que dejar de fumar es una decisión inteligente para preservar nuestra salud. En este ejemplo, se utilizan datos, es cierto, también evidencias científicas para respaldar la afirmación que estoy mencionando. ¿Qué es esa afirmación? De que fumar es perjudicial para la salud, y se presenta una conclusión lógica basada en estos argumentos. Y así hay que hablar con estos 3 ethos, pathos, logos, o digo al revés, logos, pathos, ethos. Es interesante, claro que sí, porque en estos ejemplos que he dicho, son elementos retóricos, el ethos, el pathos y el logos. Pueden ser utilizados de manera efectiva para persuadir y hacer un impacto en el público a través de la credibilidad, emociones y la lógica.
Y aquí lo hice para representar a un buen orador que se encuentra a la derecha y un mal orador que se encuentra a la izquierda. Por eso también hay que practicar. No se llega a la cima sin antes haber comenzado. Y por eso diré que no tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Y bueno, continuaré con la siguiente diapositiva. Llegando al final, es cierto. Iniciamos. Retórica en tiempos modernos. La retórica, en la era de la comunicación digital, la retórica se convierte en una herramienta poderosa para transmitir ideas, persuadir audiencias y forjar conexiones significativas en un mundo interconectado. También la retórica contemporánea nos desafía a equilibrar la claridad y la concisión con la habilidad de emocionar y cautivar a través de las palabras, adaptándonos a las demandas de la sociedad actual. Y este pensamiento que diré es profundo, aquel pensamiento que ha de haber sido mencionado sobre el arte de la retórica en el amor. En el arte de la retórica amorosa, las palabras se convierten en puentes que conectan almas. Con maestría podemos tejer las palabras adecuadas para cautivar el corazón de aquel a quien amamos. Pero recuerda, la autenticidad y la sinceridad son la esencia de una retórica amorosa genuina. Pues las palabras pueden engañar, pero los sentimientos verdaderos trascienden cualquier artificio lingüístico. En el amor, la retórica se convierte en un delicado equilibrio entre expresión y silencio, entre palabras y gestos, donde cada expresión verbal y no verbal encuentra su significado más profundo en la conexión íntima de dos almas entrelazadas. Y bueno, es cierto, aquí he puesto 3 ideas muy importantes y las voy a mencionar. La retórica busca no solo persuadir, sino también comunicar ideas de manera clara, convincente y memorable. También con el uso del lenguaje de manera persuasiva y efectiva para influir en las ideas y emociones de los demás. También se centra en la estructura y el estilo del discurso, haciendo uso de la argumentación e investigación, y en pocas palabras, haciendo el uso de la palabra. Y vamos con la reflexión del uso de la palabra, justamente. Increíble, hice un puente, pero ya, vamos con todo. En el vasto tejido de la existencia, las palabras se alzan como la manifestación suprema del poder humano. Son las herramientas con las que moldeamos nuestras realidades y nos comunicamos entre sí. Sin embargo, no debemos subestimar su potencial trascendental y sus misterios ocultos. Las palabras, delicadamente escogidas y artísticamente expresadas, son capaces de desplegar un impacto insondable en los corazones y las mentes de quienes la escuchan, de quienes son oyentes. Son las llaves que abren las puertas de la comprensión, la emoción y la inspiración, guiando nuestras acciones y trascendiendo las limitaciones de la materia. No obstante, en nuestra búsqueda de la elocuencia, el ingenio, no olvidemos que la esencia de las palabras reside en su autenticidad y la intención que las impulsa. Detrás de las capas de retórica y sofisticación lingüística se encuentra la necesidad de conectar, de compartir verdades profundas y explorar la complejidad de la experiencia humana. Así como el temor a lo desconocido puede paralizarnos, también puede restringir nuestro potencial comunicativo. Por eso, no cedas, no temas. Es mejor haberlo intentado y haber fallado que nunca haberlo intentado, porque eso es un fracaso, quedarte con el que hubiera pasado si lo hubiera intentado, si hubiera sido más valiente. Eso es fracasar. Y debemos desterrar ese miedo y permitir que nuestras palabras fluyan con valentía y convicción, sin barreras autoimpuestas. Solo cuando nos liberamos del temor, nuestras palabras adquieren una resonancia más auténtica y poderosa. Por lo tanto, busquemos enriquecer nuestro discurso con palabras exquisitas y pensamientos intelectuales. Pero no nos olvidemos de la esencia misma de la comunicación, la conexión humana. Utilicemos nuestras palabras como vehículos de amor, sabiduría y comprensión, trascendiendo la superficie de las letras y alcanzando la profundidad de la experiencia compartida. En la sinfonía del universo, nuestras palabras son las notas que componen nuestra existencia y nuestra interacción con el mundo. Permitamos, entonces, explorar el vasto poder de la palabra y desafiar los límites de la comunicación, sin temor y con la certeza de que nuestras palabras tienen el poder de transformar y trascender, si las utilizamos con el debido respeto y la intención genuina de construir puentes entre las almas. Y entonces, aquí enfaticé las 3 ideas más importantes.
del uso de la palabra. Es fundamental desarrollar una capacidad para analizar y evaluar el discurso retórico que nos rodea. Es cierto. En un mundo como el de ahora, cada vez más conectado y digitalizado, la retórica puede difundirse rápidamente y llegar a un público masivo en cuestión de segundos. La retórica actual, una herramienta poderosa que requiere pensamiento crítico y responsabilidad. Y aquí viene lo final. Es normal no saber, es cierto, pero saber que no sabes y no hacer nada con eso que te da a entender que tienes desconocimiento de aquel tema, eso está mal. Tu culpa no es saber, tu culpa es saber que no sabes y sabiendo que no sabes, no intentar saberlo. Eso es un error. Y por eso te digo que no hay nada imposible para aquel que lo intenta. Y por eso diré que somos seres efímeros. Lo recordado, todo lo vivido lo perdemos al final. ¿De qué sentido tiene tener miedo? No vivan al designio de otro, vivan a su propio designio, porque al final su vida no lo vivirán otros, su vida lo vivirán ustedes. Y por eso y por muchas cosas más, muchas gracias.